Buenas tardes, mi nombre es Oscar Mauricio Nuño Galarza, alumno de la Universidad Politécnica de Chiapas. Junto con unos compañeros vengo a presentar los temas del campo magnético creados a partir de corrientes eléctricas y la ley de Biot-Savart. Comenzamos. Primero lo primero, ¿cómo se crea un campo magnético por medio de electricidad? Cuando la corriente eléctrica está fluyendo por un material conductor, se produce un campo magnético alrededor del mismo. La dirección y el sentido del campo magnético se determinan por la regla de la mano derecha. Para que un campo magnético sea considerado estático, se utiliza una fuente de alimentación que sea de tipo continuo. Por último, para determinar la expresión del campo magnético producido por una corriente se emplean dos leyes, la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère. Ahora, ¿qué es la ley de Biot-Savart? Esta nos habla acerca del cálculo de la inducción magnética, donde destaca que será inversamente proporcional a la distancia. Antes de entrar en algunos detalles, pasaremos a conocer un poco a los creadores de esta ley. Jean-Baptiste Biot y Félix Savart, ambos físicos franceses y miembros de la Academia de Ciencias. Biot fue químico, matemático, astrónomo y miembro de la Royal Society. Savart, por su parte, empezó su carrera como cirujano militar, pero empezó a interesarse por la física hasta ser investigador sobre acústica y mecánica de fluidos. Estos dos personajes son los creadores de la ley que lleva sus apellidos. Más adelante explicaremos con detalle su ecuación. La función principal de esta ley es conocer mediante una expresión matemática la cantidad de magnetismo en un punto, línea o área específica. Como ejemplo tenemos dos alambres de material conductor, posicionados para crear una circunferencia. Cada uno requiere conocer la cantidad de magnetismo en puntos distintos. Mientras que en los otros dos ejemplos, el alambre crea ondulaciones o línea recta. Sin embargo, el principio para conocer el campo magnético en sus puntos es el mismo. La magnetostática estudia todos los fenómenos físicos que intervienen entre campos magnéticos constantes en el tiempo. Es decir, por lo contrario de los campos magnéticos producidos por cargas en movimientos que crean campos magnéticos invariables en el tiempo, la magnetostática estudia todos los campos creados por corrientes estacionarias, que éstas producen por ello campos magnéticos estáticos. Un ejemplo son los campos magnéticos producidos por imanes o electroimanes, donde la corriente se mantiene estática. Leyes fundamentales de la magnetostática. Estas son la ley Ampère y la ley Biot-Savart. La ley Ampère, modelada por André-Marie Ampère en 1831, relaciona un campo estático con la causa, es decir, la corriente eléctrica estacionaria. James Clerk Maxwell la corrigió posteriormente y ahora forma parte de una de sus ecuaciones, las denominadas ecuaciones de Maxwell. La ley Ampère, como ya sabemos, es una de las leyes fundamentales de la magnetostática. La ley Ampère explica que la circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado es proporcional a la corriente que recorre ese contorno, creando la primera relación que existe entre la corriente estacionaria y el campo producido por ella. Este campo magnético es un campo angular con forma circular, cuyas líneas encierran la corriente. En la imagen se pueden denotar las líneas rojas que forman este campo magnético con dicha forma. La dirección de este campo en un punto es tangencial a la que encierra la corriente. El campo magnético disminuye inversamente con la distancia del conductor. La ley Biot-Savart, llamada así en honor de los físicos franceses Jean-Baptiste Biot y Félix Savart, creada desde 1819, crea o indica que el campo magnético creado por las corrientes eléctricas estacionarias. Para la obtención del campo magnético resultante de una distribución de corrientes implica un producto vectorial, y con la distancia de la corriente al punto del campo está variado continuamente, se convierte inherentemente en un problema de cálculo diferencial, por lo que esta ley será explicado más a fondo por mis compañeros en unos instantes. Es igual a cero, ya que no existe una inclinación entre ambas o un ángulo como tal. La fórmula
está dada por la intensidad del campo magnético es igual a la permeabilidad magnética del vacío sobre 4pi por la integral de la corriente que multiplica el diferencial de longitud por la magnitud del vector unitario, en el cual sabemos que la magnitud de un vector unitario es igual a 1 por el seno de 0 grados sobre el cuadrado de la distancia r, quedándonos como se muestra ahorita. Si se dan cuenta, saqué las constantes, que es la corriente y la distancia al cuadrado. También sabemos que el seno de 0 grados es igual a 0, y como todo está en multiplicación, todo esto se vuelve 0. Por lo tanto, la intensidad del campo magnético en este punto no existe. A continuación tenemos la ecuación de contribución elemental de campo magnético. Como podemos observar, tenemos el símbolo de la permeabilidad magnética del vacío, que está como micro sub 0, y el de la R, que es un vector unitario con la dirección del vector. Para eso tenemos que comprender un poco lo que es permeabilidad magnética. Recordemos que la permeabilidad magnética nos indica con qué facilidad atraviesa el campo magnético la materia, o sea, si esta es una buena conductora o no del campo magnético. Al igual, pues la permeabilidad es una característica magnética de la materia, por ejemplo, el aire, el cartón, aluminio, hierro. La permeabilidad, como se verá, es bajo en el vacío y es elevada en materiales como el hierro. Igual podemos observar el siguiente pequeña fórmula de permeabilidad magnética de un material, donde PR es la permeabilidad relativa y micro sub 0 pues la permeabilidad del vacío. En física se le denomina permeabilidad magnética a la de una sustancia o medio para atraer y hacer pasar a través de ella campos magnéticos, la cual está dada por la relación entre la inducción magnética existente y la intensidad de campo magnético que aparece en el interior de dicho material. Y en el caso de corrientes distributivas en volúmenes, la contribución de cada elemento de volumen de la distribución viene dada por la siguiente ecuación que podemos ver, donde J mayúscula es representada como la densidad de corriente en el elemento de volumen de B, y R mayúscula es la posición relativa del punto en el que se quiere calcular el campo respecto del elemento de volumen. Para ello tenemos también tenemos que recordar que la densidad de corriente eléctrica se define como una magnitud vectorial que tiene unidades de corriente eléctrica por unidad de superficie, es decir, intensidad por unidad de área. Matemáticamente, la corriente y la densidad de corriente se relacionan como la siguiente ecuación que podemos ver, donde I es la corriente eléctrica en ampere, J es la densidad de corriente y S es la superficie de estudio en metros cuadrados, que vendría siendo en esta ecuación que se tendría que integrar. Se define como la cantidad de carga eléctrica por unidad de área. Al igual con este siguiente ejemplo, un conductor obtiene mayor temperatura cuando mayor es la densidad de corriente que la atraviesa. La densidad de corriente del conductor, motores o cualquier máquina de la actualidad no debe superar determinados valores con el fin de que no exista demasiado peligro. En la siguiente imagen podemos observar donde tenemos menor densidad de corriente y mayor densidad de corriente. La magnitud es vectorial y se representa con una S, que representa la cantidad de carga que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo. Su unidad se representa por amperes sobre milímetros al cuadrado, que es la densidad de corriente eléctrica. En ambos casos de las dos ecuaciones, el campo final resulta de aplicar el principio de superposición a través de la siguiente expresión, como podemos ver en la siguiente ecuación, en la que la integral se extiende a todo el recinto que contiene las fuentes del campo.
Recordemos que el principio de superposición o teorema de superposición es una herramienta matemática que permite descomponer un problema lineal en dos o más subproblemas más sencillos, de tal manera que el problema original se obtiene como superposición o suma de estos subproblemas más sencillo. Soy María Berenice Páramo Estrada y me corresponde explicar el tema de campo magnético creado por una corriente eléctrica que circula en una espiral. El valor del campo magnético en el centro de una espiral circular creado por una corriente eléctrica se obtiene por medio de la siguiente expresión. Nuestra fórmula sería esta, donde tenemos que B es igual a mu inicial o mu sub 0 por corriente sobre 4pi por radio al cuadrado y todo esto multiplicado por L. A su vez, desglosando el valor de L, en el caso de que nuestra espira sea una circunferencia completa, tenemos que L tendría el valor de 2 por pi por radio o por R. Y reduciendo término, finalmente obtenemos esta ecuación, que sería B igual a mu inicial por corriente sobre 2 por R. ¿Cómo reducimos los términos? Dividimos esta pi por esta y se hace 1. Aquí esta R la reducimos por el cuadrado que encontramos acá y nos queda una sola R. Y el 4 lo dividimos entre el 2 que tenemos aquí y nos quedaría este 2. Bueno, en esta ecuación B significa, B es el valor del campo magnético en el centro de la espira. Ese centro sería, lo llamaremos C. Y su unidad en el sistema internacional es el Tesla. Mu inicial es la permeabilidad magnética del vacío y tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7. Y R sería el radio de la espira. Anteriormente mencioné que L toma el valor de 2 por pi por R en caso de ser una circunferencia completa. En caso de que nuestra circunferencia no esté completa y sea la mitad, nuestra L tendrá el valor de pi por R. Y en caso de que nuestra circunferencia sea un cuarto, o solo este pedacito, nuestra L tendrá el valor de pi por R sobre 2. En caso de que mi espira no sea una circunferencia completa y sea un cuarto, mi L tendría el valor de pi por radio sobre 2. Bueno, dicho esto, paso a explicar lo siguiente. Bueno, en nuestra espira, las líneas de campo magnético creadas por este tipo de corriente son circunferencias concéntricas en cada punto del conductor. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que este es mi conductor, esta es mi espira y esta es la corriente que circula. En este caso, mi corriente estaría circulando con dirección, el sentido de mi corriente es antihorario. Bueno, las líneas de campo magnético serían estas líneas verdecitas, son mis líneas de campo magnético creadas por la corriente que circula aquí en el conductor. Y estas circunferencias son concéntricas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen el mismo centro con respecto a este conductor. Por ejemplo, aquí esta circunferencia tiene su centro justo en el punto del conductor, también y también. Todos tienen su centro en esta línea por donde pasa el conductor. El campo magnético es siempre tangente a dichas circunferencias. Es decir, el campo magnético siempre toca un punto de estas circunferencias. En el centro de la espira del campo magnético, el campo magnético es perpendicular a la espira. Es decir, en este punto el campo magnético es perpendicular. El sentido del campo magnético se obtiene aplicando la regla de la mano derecha. Aquí tenemos, todos conocemos lo que es la regla de la mano derecha. En este caso, para encontrar el sentido del campo magnético,
lo que haríamos sería ubicar nuestro dedo pulgar en el sentido de la corriente. Es decir, si nuestra corriente va hacia la izquierda, nuestro pulgar debe apuntar hacia la izquierda. Y nuestra mano, nuestros dedos, los demás dedos, van a quedar apuntando hacia arriba. La punta de nuestros dedos quedará apuntando hacia arriba. Digamos que la punta de nuestros dedos representaría la cabecita de una flecha. En este caso, si nuestros dedos quedan apuntando hacia arriba, nuestra flechita estaría yendo hacia arriba. Y también en caso de que que la dirección de nuestra corriente sea hacia el lado derecho o en sentido horario, debemos ubicar nuestro pulgar hacia el lado derecho, siguiendo el sentido de la corriente. Y la punta de nuestros dedos, que haría la representación de la cabecita de la flechita, nos indicaría que va la flechita hacia abajo, es decir, está entrando la flechita hacia el círculo, hacia la espiral. Entonces sería un campo magnético entrante. Bueno, la cara por la que salen las líneas del campo magnético reciben el nombre de cara norte, que es por donde salen las flechas, y cara sur, que es por donde entran. Aquí podemos ver que con la regla de la mano derecha, siguiendo la dirección de la corriente, cómo las flechitas están saliendo. La cabecita de la flecha apunta hacia afuera. Entonces quiere decir que esta es nuestra cara norte. Y en este caso podemos ver que las flechitas están entrando. Entonces digamos que esta sería nuestra cara sur, que sería por donde entran. Además de esto, la entrada y salida del campo de las flechitas del campo magnético se representan por puntos y X. En este caso, la cara norte se representaría por puntitos, porque es por donde salen las flechas, o es por donde sale por donde sale el campo magnético. Y en la cara sur estarían las X, que es donde están entrando las flechas representativas del campo magnético. Bueno, dicho esto, les presento un ejemplo. Una espira de radio con 5 centímetros de longitud, por la que circula una corriente eléctrica en sentido horario, es decir, hacia la derecha. Dicho esto, les presentaré un ejemplo. Una espira de radio de 5 centímetros, por la que circula una corriente eléctrica en sentido horario de 30 amperes, se encuentra situada en el plano de la PC. Imaginemos que tenemos una espira en nuestra pantalla dibujada y que el sentido de la corriente va siguiendo las manecillas del reloj. Las preguntas son: ¿cuál es el campo magnético en el centro de la espira? ¿Qué cara de la espira estaríamos viendo? Bueno, basándonos en la fórmula anteriormente obtenida, anteriormente dada, tendríamos, aquí el problema menciona que es una espira completa, o podemos tomar o asumir que nuestra espira está completa. Entonces tomaríamos la ecuación anterior y sustituiríamos los valores. Sabemos que nuestra permeabilidad en el vacío tiene un valor de 4 por pi por 10 a la menos 7. Tenemos que la corriente tiene un valor de 30 amperes y colocamos el valor, y sabemos que nuestra R tiene un valor de 5 centímetros. En este caso, pues como la unidad para la R, para nuestro radio, es el metro, y aquí estamos hablando de centímetros, multiplicaríamos el valor de 5 por 10 a la menos 2. Y ya poniendo todos nuestros datos en la calculadora, y obtenemos el resultado final,
que sería de 3.77 por 10 a la menos 4 teslas, que es la unidad con la que se representa nuestro campo magnético. Y la siguiente pregunta, ¿qué cara del espira estaríamos viendo? Bueno, imaginemos que tenemos nuestra espira en esta zona, que sería un circulito, y que las flechitas de la espira van siguiendo el sentido horario. Colocamos nuestra mano, nuestro dedo pulgar apuntando hacia el lado derecho, siguiendo las manecillas del reloj, y vemos los dedos, la punta de nuestros otros dedos. La punta de nuestros dedos sería la cabecita o simbolizaría la cabeza de otra flecha, y esta nos indicaría que va hacia abajo, es decir, estaría entrando, como podemos ver acá, estaría entrando en la espira. Entonces, como nuestras flechas estarían entrando, la cara que estaríamos viendo sería la cara sur. Y lo simbolizaríamos con X, porque es un campo magnético entrante. Bueno, pasamos al siguiente ejemplo. Si tenemos una corriente de 4 amperes, una distancia R de 2 centímetros y un radio igual a 2.5 centímetros, ¿cuál es el campo magnético en el punto P? ¿Cuál es la dirección del campo y la cara de la espira que estaríamos viendo? Bien, aquí tenemos lo que sería nuestro circuito. No, es una espira diferente, nos guiaríamos de la imagen. Y tendríamos acá pues parte del alambre conductor, y aquí se forma un cuarto de espira. Y aquí pues continúa nuestro alambre conductor. Este sería nuestro punto P, y pues las distancias R, nuestra corriente tiene esta dirección, y aquí tenemos pues nuestro radio. Bien, en este caso, bueno, comenzaríamos buscando el campo magnético en las otras zonas, pero sabemos bien, bueno, mi compañero anteriormente mencionaba que cuando tenemos nuestro punto ubicado en la misma dirección que tiene la corriente, nuestro valor o nuestro campo magnético sería igual a 0, no habría campo magnético. Como podemos, por ejemplo, en la siguiente imagen podrán ver mejor esta ilustración. Supongamos que este es nuestro segmento y tiene esta dirección. Nuestra I, al tener esta dirección, y nuestro punto P, al estar ubicado en esta zona, no forma un ángulo. Y pues en la fórmula general anteriormente expuesta, nuestro seno sería igual a 0 porque no hay un ángulo. Entonces, todo esto, al ser dividido y al hacer la integral, todo nos daría 0. Entonces, no habría campo magnético. Se anularía y no habría campo magnético en esta zona. Y en esta zona podemos identificar que también nuestra corriente va en esta dirección, y nuestro punto P se ubicaría en la misma dirección de la corriente en esta parte del circuito. Entonces tampoco habría un campo magnético en esta zona. Y solo nos quedaría calcular el campo magnético en la espiral. Entonces ya tomaríamos la fórmula anteriormente dada. Tomo mi valor de L igual a pi por R sobre 2. Y sustituyo el valor de L en la fórmula y sustituyo el valor de la permeabilidad magnética aquí, magnética en el vacío aquí, y sustituyo el valor de la permeabilidad magnética en el vacío aquí, y reduzco términos en esta parte, cancelo 4pi con 4pi, cancelo la R cuadrada con esta R, me quedaría una R, y multiplico el 4 por 10 a la menos 7 por el pi que me quedó acá, y multiplico el 2 por la R que se ubica acá, y mi fórmula quedaría de esta manera, que sería 4 por pi
4pi por 10 a la menos 7 sobre 2r. R es el valor de mi radio, entonces sustituyo el valor y lo multiplico por 2. Y mi resultado final sería B igual a 4pi por 10 a la menos 7 sobre 5 teslas. Eso es todo. Gracias por su atención. Por último, las conclusiones. Como primero tenemos la dirección del campo es perpendicular al conductor. Segundo, su sentido se determina según la regla de la mano derecha y coincide con el giro de un tornillo con rosca a derechas que avanzará con él en el sentido de la corriente. Y tercero, si el alambre está en dirección del punto en que quiero calcular el campo, no hay campo magnético. Esto quiere decir que si el alambre está completamente estirado en línea recta, no habrá ningún campo magnético. Y por último, la bibliografía. De aquí sacamos toda la información para poder exponer estos temas. Y con esto concluimos nuestra exposición.